Y ahora vamos a mi parte favorita, que son las anotaciones preventivas, tanto de embargo como de demanda. Digo mi parte favorita porque son complejas y requieren de una dedicación especial. Y yo siempre recomiendo que leáis muy bien la nota simple, aunque sea una nota simple de 7 páginas, pero por favor tenéis que leerla muy bien para que no se os cuele ninguna anotación preventiva de embargo o anotación preventiva de demanda. ¿Por qué? Porque si esas anotaciones no se solucionan antes de ir a firmar, se os cae la firma. De hecho, y esto es verídico porque me ha pasado, ha habido veces que no sabemos por qué en riesgos, ¿vale? Cuando nosotros pasamos la documentación para que analicen si una hipoteca es viable o no es viable, en riesgos han llegado a, digamos, no darse cuenta de que había anotaciones preventivas. Y ha sido la gestoría del banco, cuando ha acudido a firmar, que ha dicho, yo esto no lo firmo. Y ha parado la firma en notaría, porque no se habían dado cuenta, no habían leído bien que había una anotación preventiva de embargo o una anotación preventiva de demanda. También es cierto que están hechas a mala idea, porque anda que no es pequeña la letra de la nota simple. Entonces, claro, tenemos una letra minúscula y tenemos que ver una anotación preventiva que es así, pero hay que verla. Entonces, leed bien la nota simple. En el momento en el que encontréis algo que diga anotación preventiva de embargo a favor del Ayuntamiento de Madrid por la cantidad de 15.000 euros, lo subrayáis, por favor, con fosforito si hace falta. Y es lo primero que hay que solucionar. ¿Qué son estas anotaciones? Bueno, los organismos públicos, léase Hacienda, léase la Seguridad Social, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, garantizan el pago de sus deudas, ¿vale?, a través de estas anotaciones preventivas de embargo. Cuando un contribuyente les debe una cantidad bastante elevada y no han conseguido cobrarla por la vía del embargo de cuentas bancarias, porque imaginemos que esa persona pues es bastante astuta y resulta que no tiene cuentas a su nombre o que tiene el saldo cero. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que Hacienda, Seguridad Social y estos organismos públicos no pueden trincar dinero, que es lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que se dirigen al registro de la propiedad para ver si esta persona tiene otros bienes. Como localice un bien inmueble a nombre de esta persona, lo que va a hacer es oficiar al registro de la propiedad para que inscriba una anotación preventiva de embargo a su favor. Y de esta manera, ¿qué es lo que hace? Que evita que la persona pueda gravar o que pueda transmitir el bien inmueble hasta que ese organismo público no cobre la deuda, ¿vale? De hecho, si la deuda es muy elevada, estos organismos públicos pueden llegar a ejecutar ese bien, lo sacan a subasta, ¿vale?, para cobrarse la deuda. La duración que tienen estas anotaciones preventivas de embargo es de 4 años, prorrogable por otros 4. Pero ojo, no os penséis que en el momento en el que ya han cumplido los 8 años esto desaparece. Que sepáis que esto puede ser hasta el infinito y más allá. Es decir, lo único que hacen los organismos públicos es renovar, solicitar de nuevo al registrador, oiga, inscríbamela otra vez esta anotación preventiva de embargo. Y pueden tirarse así en bloques de 4 años hasta que se pague finalmente la deuda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay que tener en cuenta que estas anotaciones preventivas, primero, se le notifican al titular, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el titular suele pasar olímpicamente de esto, ¿de acuerdo? ¡Ay, no me he enterado! ¡Ay, no sé! ¡Ay, qué es esto! También se publican en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Y, por supuesto, se publican, lógicamente, van a salir en la nota simple. Entonces, lo primero, ver cómo están redactadas para obtener toda la información posible de esas anotaciones. Es decir, qué organismo público es el que la tiene, ¿vale? ¿Por qué deuda es? ¿Qué importe? ¿Vale? Y entonces,
Una vez nosotros tengamos eso claro, nos vamos a dirigir a ese organismo para solicitar que nos expida la carta de pago. Están encantados de hacerlo. Que sepáis que no necesitáis casi ni autorización. O sea, yo recomiendo que la recabéis, pero no necesitáis casi ni autorización. En el momento en que vosotros llaméis a Hacienda y le decís, oiga, mire, que quiero pagar esta deuda, vamos, Hacienda os pone la alfombra roja. Así que vais a pedirles que os dé la carta de pago a esa fecha. Ojo, porque va con intereses y los intereses os los van a calcular al día. Consecuentemente, tenéis que pagarla en ese momento, ¿vale? No podéis decir, tengo la carta de pago, ya la pagaré dentro de 2 meses. No. Vosotros os habéis asegurado de que esa carta de pago se va a poder pagar de forma inmediata. Se hace el pago y entonces se le notifica a través de un escrito que se presenta por registro a ese organismo público, oiga, mire, que yo ya he pagado, esto ya está pagado, aquí se lo acredito. Consecuentemente, expídame un certificado de deuda cero y además oficie usted al registro de la propiedad para cancelar la anotación preventiva de embargo. Ojo, porque esto lo tiene que hacer el organismo público y os digo por qué. Algunos me podréis decir, oye, pero lo puedo llevar yo directamente porque total, si yo ya le acredito al registrador la cancelación, la deuda cero, ya. Pero es mejor que lo haga el organismo público porque hay registradores que dicen, bueno, sí, pero ¿quién me garantiza a mí que usted no ha generado otra deuda? O que el titular no ha generado otra deuda. O que, claro, que realmente el organismo público quiera quitar esa anotación preventiva de embargo. Entonces, es mucho mejor que se haga la solicitud al organismo público y el organismo público ya oficia al registro de la propiedad. Lógicamente, si vosotros dais con un registrador absolutamente maravilloso que ante un certificado de deuda cero inmediatamente os hace la cancelación, bienvenido sea. Pero que sepáis que, por regla general, es el organismo público el que lo tiene que hacer. ¿Y esto por qué lo tenéis que saber? Por el tema plazos. Porque un organismo público no es tan eficiente como vosotros. Un organismo público no pierde el tiempo en ir inmediatamente a solicitar al registro, oiga, quite esto. No, un organismo público se toma su tiempo y un organismo público, pues veremos a ver cuándo el funcionario de turno se pone a hacerlo, cuando le llegue, porque además eso es por estricto orden de entrada, ¿vale? Pues cuando le llegue ya oficia y lo hace. Entonces pueden pasar igual un par de mesecitos entre que nosotros hemos hecho la solicitud de levantar la anotación preventiva de embargo y que al final esa solicitud sea atendida por el registro de la propiedad, ¿vale? Consecuentemente, por favor, tenedlo en cuenta de cara al tema plazos, ¿vale? Y tenemos otras anotaciones también preciosas que son las anotaciones preventivas de demanda. ¿Qué son las anotaciones preventivas de demanda? Bueno, pues son unas anotaciones que surgen cuando en un procedimiento judicial, en el marco de ese procedimiento, los juzgados a instancia de la parte interesada ofician al registro de la propiedad para que anote de forma preventiva que existe una demanda que afecta a ese bien inmueble. Entonces, ¿esto qué va a impedir? Va a impedir que se transmita o se grave la propiedad de ese bien inmueble y con esto se protegen los intereses de la parte demandante. Lo que no puede ser es que una persona acuda a los juzgados a que, por ejemplo, diriman si es propietario o no es propietario de una vivienda y, mientras tanto, el que figura como titular registral de la vivienda la pueda vender. Porque entonces, ¿qué pasa? Que el procedimiento se cae por su propio peso. El procedimiento ya deja de tener sentido. Entonces, ¿qué hacen los abogados avispados de los demandantes? Bueno, pues inmediatamente hacen la solicitud al juzgado diciendo, por favor, señoría, oficie usted al registro de la propiedad para que el señor registrador inscriba que existe un procedimiento judicial en curso y que, consecuentemente, ese piso, esa vivienda, esa finca, no se puede vender, no se puede transmitir, no se puede tocar hasta que el procedimiento judicial no haya concluido. Y aquí quiero hacer un inciso.
Cuando vosotros os encontréis con una anotación preventiva de demanda de un procedimiento judicial que está en curso, no se puede vender. Ya os podéis poner como queráis, pero no se puede vender. Esto no es como el embargo, es decir, como una anotación preventiva de embargo que con pasta vais y lo solventáis. No. Aquí, como haya un procedimiento judicial en curso y se haya anotado preventivamente que existe esa demanda, la finca no se va a poder transmitir hasta que todo termine. Y puede terminar dentro de 10 años, ¿vale? Con lo cual, ojito con esto. También es cierto que vosotros os podéis encontrar con anotaciones preventivas de demanda de procedimientos que ya están completa y absolutamente archivados. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que nadie se ha molestado en pedirle al juzgado que oficie al registro para quitar esas anotaciones preventivas de demanda. Esto pasa muchísimo en las ejecuciones hipotecarias. Es decir, que nosotros tenemos procedimientos de ejecución hipotecaria, además lo pone ejecución de títulos no judiciales, ¿vale? O sea, esos los encontraréis, bueno, a patadas. Y son de hace 20 años, de hace 30 años, de hace un montón, que han acabado con un acuerdo entre el banco y el titular, ¿vale? O que han acabado como el Rosario y la Aurora, pero que el abogado del banco no se ha molestado en pedir que quiten la anotación preventiva de demanda. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Aquí tenéis que recurrir a un abogado, chicos, sí o sí. Hay que recurrir a un abogado. ¿Por qué? Porque hay que hacer una solicitud judicial. Y como hay que hacer una solicitud judicial, vosotros no podéis hacerla, ¿vale? Porque se tiene que dirigir con la firma de un abogado, incluso también con firma de procurador a veces, si el juzgado se pone tiquismiquis, ¿vale? Hay juzgados que funcionan de maravilla y que solamente con un abogado que represente al titular, pues ya te lo hacen. Pero hay otros que, no, a mí con poderes y abogado y procurador y toda la pesca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo vamos a tener que hacer así, lo vamos a tener que hacer como dice el juzgado, porque no tenemos otro remedio. Con lo cual, en el momento en el que os encontréis una anotación preventiva de demanda, por favor, contactad con un abogado y que el abogado verifique con el juzgado si ese procedimiento sigue vivo o si, por el contrario, ya ha sido archivado. Si ha sido archivado, se hace la solicitud inmediata para que se oficie al registro de la propiedad y se quite esa anotación preventiva de demanda. Y si el procedimiento sigue vivo, pues hay que esperar a que ese procedimiento concluya, ¿vale? Lo mismo que pasa en el caso anterior. Las anotaciones preventivas de demanda tienen una duración de 4 años que son prorrogables por otros 4. Sí, han pasado ya los 8 años, la persona interesada, es decir, la parte interesada, el demandante normalmente, tiene que solicitar nuevamente al juzgado que, por favor, otra vez practique la anotación. Lo hacen y el registro sigue anotando que hay una traba, que hay una demanda ahí pendiente. Con lo cual, hay que sí o sí solucionar el asunto antes de poder continuar, ¿vale?